Hola a todos, mis queridos amigos y seguidores de este humilde canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén pasando un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, mis estimados, les traigo una noticia que les aseguro, los va a dejar con la boca abierta, de esas que nos encanta compartir aquí, esas que mueven hilos en el mundo del espectáculo y nos hacen debatir hasta altas horas de la noche. Y créanme, cuando les digo impactante, es porque realmente lo es. Algo que ha sucedido y que ha tomado por sorpresa a muchísimos, a propios y extraños, y que involucra a dos nombres que ustedes, sin duda, conocen muy bien. Así que si aún no lo han hecho, les invito a darle a ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita, porque las sorpresas y las exclusivas no paran por aquí. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones y especulaciones. Estamos hablando nada más y nada menos que de la noticia que ha sacudido el universo de las celebridades turcas y que tiene a todos preguntándose qué está pasando. Imaginen esto, un nombre que resuena con fuerza en cada rincón del Mediterráneo y otro nombre que ha conquistado corazones con su talento y carisma. Sí, estoy hablando de Can Yaman y de Demet Özdemir. Dos figuras que en su momento hicieron suspirar a miles de fans con su química en pantalla y que ahora, de repente ven una noticia que nadie vio venir. Para ponerlos un poco en contexto, si es que por alguna razón viven debajo de una piedra, Can Yaman es ese actor turco que ha traspasado fronteras con su atractivo arrollador y su talento. Lo hemos visto brillar en series como Erkenci Kuş, donde precisamente compartió créditos con la otra protagonista de esta historia, Demet Özdemir. Y hablando de Demet, ella no se queda atrás. Con su belleza natural y su versatilidad actoral, ha conquistado al público con actuaciones memorables en producciones como Erkenci Kuş y Doğduğun Kaderindir. Ambos actores se consolidaron como una de las parejas más queridas del público, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su conexión era palpable, su química electrizante y los rumores sobre su relación sentimental, que surgieron durante las grabaciones de Erkenci Kuş, no tardaron en encender las redes sociales y ocupar las portadas de las revistas. Los fans, ávidos de detalles, seguían cada uno de sus movimientos, cada foto compartida, cada gesto, buscando confirmación de que lo que veíamos en televisión no era solo actuación. Y sí, en su momento, para alegría de muchos, esa relación se hizo pública, alimentando aún más la fascinación por su vida. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser tan fugaces como intensas. Y después de un tiempo, llegó la confirmación de su separación, un golpe para muchos de sus seguidores que esperaban un felices para siempre. Pero la vida sigue, y los caminos se bifurcan. Cada uno siguió su rumbo profesional, cosechando éxitos por separado. Can Yaman, por su parte, ha continuado su carrera con proyectos internacionales, ganándose un lugar en la industria global, mientras que Demet Özdemir ha seguido brillando en Turquía con papeles protagonistas que la consolidan como una de las actrices más importantes de su generación. Y ahora, justo cuando creíamos tener el panorama claro, cuando ya habíamos procesado las idas y venidas de sus vidas sentimentales, llega esta noticia, este bombazo, que nos ha dejado a todos con la mandíbula por los suelos. La fecha clave es el 27 de enero de 2026. Si han escuchado bien, un futuro cercano. Y aunque aún no hay detalles oficiales ni comunicados contundentes que confirmen la naturaleza exacta de esta sorpresa impactante, la especulación está desbordada. ¿Qué podría ser esta noticia que ha tomado a todos por sorpresa? Las teorías son innumerables y van desde lo más romántico hasta lo más profesionalmente ambicioso. Podría tratarse, por ejemplo, de un reencuentro profesional. Imaginen un nuevo proyecto juntos, una serie, una película, algo que los vuelva a unir en la pantalla chica o grande. Después de la intensidad de Erkenci Kuş, un regreso de Can Yaman y Demet Özdemir juntos sería, sin duda, un evento cinematográfico de proporciones épicas. Las plataformas de streaming, los canales de televisión, estarían dispuestos a apostar fuerte por un dúo que ha demostrado tener una conexión única y una química que trasciende la ficción. Los fans soñarían con verlos revivir esa magia, quizás en una historia diferente, con nuevos desafíos y una madurez actoral que ambos han ganado con el paso de los años. Otra posibilidad, y aquí es donde la cosa se pone más emocionante para algunos, es que esta noticia impactante tenga que ver con su vida personal. Recordemos que ambos, tras sus respectivas separaciones, han sido objeto de constante escrutinio mediático en cuanto a sus relaciones sentimentales. Podría ser que hayan decidido darse una segunda oportunidad.
Un regreso de la pareja que enamoró a todos. La noticia de una reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir sería, sin lugar a dudas, uno de los romances más comentados del año. Las revistas del corazón explotarían, las redes sociales se volverían locas, y los rumores de boda o de compromisos futuros no se harían esperar. Imaginen la alegría de los fans que siempre suspiraron por ellos, viendo cómo su amor florece de nuevo. Pero, ¿y si la sorpresa es algo completamente diferente? Podríamos estar hablando de una colaboración empresarial. Quizás han decidido unir fuerzas en algún proyecto fuera de la actuación. Una marca de ropa, una línea de perfumes, una línea de productos de cuidado personal. Ambos son íconos de estilo y tienen una gran influencia en el mundo de la moda y la belleza. Una iniciativa conjunta en este ámbito podría ser un éxito rotundo, aprovechando su popularidad y su imagen para crear algo nuevo y atractivo para sus seguidores. También hay que considerar la posibilidad de un anuncio relacionado con sus carreras individuales, pero que sea tan significativo que cause revuelo. Tal vez uno de ellos ha aceptado un papel en una superproducción de Hollywood que lo catapulte a un nivel aún mayor de fama internacional, y la noticia se da a conocer de forma conjunta por alguna razón. O tal vez ambos están involucrados en un proyecto benéfico de gran envergadura, que tenga un impacto social importante y que se anuncie públicamente con su participación conjunta. Lo que sí está claro es que, sea lo que sea, la forma en que se ha manejado la noticia, o la filtración de la misma, ha sido estratégica para generar expectativa y curiosidad. El hecho de que se mencione una fecha específica, el 27 de enero de 2026, y que se describa como impactante y sorprendente, sugiere que es algo que está cuidadosamente planeado para generar un gran impacto mediático. En las redes sociales, la conversación ya está a todo vapor. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir se han disparado, y los foros de discusión están repletos de hipótesis y teorías. Los fans más apasionados están creando montajes, escribiendo fanfics y compartiendo recuerdos de su tiempo juntos, esperanzados de que la noticia sea un desenlace feliz para su historia. Los más escépticos, por otro lado, se preguntan si se trata de una estrategia de marketing para lanzar algún nuevo proyecto. Lo que es innegable es el poder de convocatoria que tienen estos dos artistas. Su fama es tal que cualquier movimiento en sus vidas, ya sea profesional o personal, se convierte en noticia de primera plana. Y en un mundo cada vez más conectado, donde la información viaja a la velocidad de la luz, estas noticias tienen el potencial de generar un fenómeno viral, de mantener a millones de personas al borde de sus asientos, esperando el siguiente capítulo. Ahora, si me preguntan mi opinión personal, me inclino a pensar que algo relacionado con un nuevo proyecto audiovisual juntos sería lo más lógico, dado su historial y la conexión que demostraron. Una película o una serie que capitalice esa química única que el público tanto amó. Imaginen un drama romántico maduro, o incluso una comedia que explore las complejidades de las relaciones modernas. Las posibilidades son infinitas, y el público estaría más que dispuesto a darles una oportunidad. Sin embargo, la palabra impactante también puede apuntar a algo más personal. Un regreso sentimental, como mencionamos, sería sin duda un gran impacto para el público, sobre todo para aquellos que creían en su relación. Y quién sabe, tal vez la sorpresa sea algo completamente inesperado, algo que ninguno de nosotros haya imaginado, y que tenga el potencial de redefinir sus carreras o sus vidas de una manera radical. Lo importante aquí es que, sea cual sea la noticia, nos recuerda el poder del entretenimiento y la fascinación que ejercen las celebridades sobre nosotros. Nos gusta seguir sus historias, ser testigos de sus éxitos y, por qué no, emocionarnos con sus vidas personales. Y en este caso particular, la combinación de dos nombres tan potentes como Can Yaman y Demet Özdemir garantiza que la expectación esté al máximo. Así que, mis queridos amigos, tendremos que esperar al 27 de enero de 2026 para desvelar el misterio. Hasta entonces la especulación continuará, las teorías se multiplicarán, y nosotros estaremos aquí, atentos a cada novedad, para traerles toda la información en cuanto esté disponible. Y estoy seguro de que, sea lo que sea, nos dará mucho de qué hablar. Y hasta aquí llegamos con este vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta dosis de chisme y especulación. ¿Qué creen ustedes que sea esta noticia impactante? Me encantaría leer sus teorías en la sección de comentarios. ¿Creen que vuelvan a trabajar juntos? ¿O quizás se trata de un regreso sentimental? Déjenme sus opiniones y debatamos juntos. Recuerden que este canal vive gracias a su apoyo.
Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, no olviden regalarme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con esa persona que también es fan de Can-Yaman y de Method de Mir, para que no se pierdan esta primicia. Y si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botoncito rojo de suscribirse, y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Son ustedes los que hacen posible que sigamos adelante. Muchísimas gracias por su tiempo, por su compañía y por todo el cariño que me brindan. Nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Hasta la próxima, y que tengan un día maravilloso. Chao.